En esta tarde vamos a darle continuidad a las clases del periodo 2, bachiller de segundo año. Como bien sabemos, hemos comenzado una nueva unidad. La unidad habla de los principios de electricidad. El día de hoy trataremos el tema que se llama exactamente igual, principios de electricidad. La electricidad nos rodea siempre. De hecho, el cuerpo humano responde a impulsos eléctricos. Todo, casi en la vida real cotidiana, tiene relación con la electricidad. Por ejemplo, hay preguntas que toda persona podría formularse. Por ejemplo, ¿de dónde proviene la energía con la que utilizamos celulares, televisores, radios? ¿De dónde proviene? ¿Dónde está almacenada la electricidad lista para utilizarse en los hogares? Estas y otras interrogantes las vamos a comenzar a trabajar este día. No está de más decirles que esta parte se encuentra en la página 54. Después de esta clase, de esta explicación, hay que irse a la página 54 y copiar el tema completo de la carga eléctrica. Para comenzar, pues obviamente lo que vamos a comenzar como tema el día de hoy es principios de electricidad. La primera palabra que encontramos entonces es electricidad. ¿Qué significa la palabra electricidad? Electricidad proviene legalmente de dos términos y con esto quisiéramos ir aclarando el origen de la electricidad. Si ustedes observan, por una parte aparece el electrón y por otra parte aparece el término motricidad. En otras palabras, estamos hablando que la palabra electricidad viene del término electrón y motricidad. ¿Qué es electrón? Electrón legalmente es una carga eléctrica. Como ustedes bien saben, toda la materia está creada por átomos, ya hablaremos en detalle de esto. Y una de las subpartículas o partículas subatómicas que se encuentran dentro del átomo, obviamente, es el electrón. ¿Qué significa al final entonces electricidad? Legalmente, electrones en movimiento. Esa es la definición que vamos a entender por electricidad. ¿Qué es electricidad? Electrones en movimiento. La electricidad está ligada al movimiento. Si no existe movimiento de carga eléctrica, no estamos hablando de electricidad. Un ejemplo básico. Imaginemos una batería. En una batería que no está conectada absolutamente a nada en este momento. ¿Qué contiene realmente esta batería? ¿Contiene electricidad o contiene carga eléctrica? La respuesta es obvia. Esta batería contiene carga eléctrica debido a que los electrones que posee no se están desplazando por ningún cableado hacia ningún circuito. Simplemente contiene carga eléctrica, la cual en algún momento al conectarle cableado se convertirá en electricidad. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la misma batería conectada definitivamente a un cableado y al final de ese cableado algún elemento que aproveche la energía eléctrica, eso nos lleva a suponer que la carga eléctrica que había en la batería se ha distribuido, está viajando por el cableado, por lo tanto en este momento ya se puede hablar de electricidad. No cabe duda entonces que hay dos términos de los que estamos diferenciando en este momento: carga eléctrica y electricidad. ¿Qué es primero? Basta con observar el ejemplo y pensar y razonar una vez más para darnos cuenta que se nace con la carga eléctrica. La carga eléctrica es la energía que puede llegarse a convertir en electricidad a través del paso en cualquier medio, ya sea cable, ya sea un material, ya sea el cuerpo humano, etc. Pero si no hay un medio para viajar, no hablamos de electricidad, hablamos de carga eléctrica. Espero que el concepto de carga eléctrica haya quedado totalmente claro. De hecho, estamos hablando, y recalco, de electrones en movimiento. Vamos a comenzar ahora a una parte del subtema. Necesitaría obviamente que se vayan a la página 54. Si ya están ahí, van a observar que el verdadero tema es carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Las cargas eléctricas tienen su origen fundamentalmente atómico. Por ejemplo,
Todos sabemos que los átomos componen la materia. Toda materia está compuesta por átomos. Los átomos elementariamente tienen dos partes, lo que es el núcleo y lo que es la corteza. El núcleo del átomo contiene lo que son protones y lo que son neutrones. El protón contiene una carga positiva. Alrededor de este núcleo, los átomos tienen lo que llamamos corteza, que es donde se aloja. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de la carga eléctrica. Las disculpas del caso, tuve que hacer un ligero corte, me cayó una pequeña llamada, así que vamos a continuar con el tema de carga eléctrica. Decíamos que la carga eléctrica tiene origen atómico, es decir, el átomo que contiene las partículas subatómicas positivas, neutras o negativas. ¿Qué hay que saber sobre carga eléctrica? Recordemos que carga eléctrica no se refiere a electricidad. Carga eléctrica es electrones que están en reposo, sin movimiento. Y la electricidad se refiere a electrones que están fluyendo o se mueven por algún medio. Representemos un electrón a modo bien general. Este va a ser un átomo. En su núcleo, el átomo va a tener obviamente carga positiva, la cual estamos hablando que son protones. En el núcleo, además, existen algunas otras partículas subatómicas llamadas neutrones. Y alrededor de este vamos a encontrar otras partículas subatómicas llamadas electrones. Legalmente, los electrones orbitan alrededor del núcleo del átomo y aquí estamos hablando de la carga eléctrica. ¿Por qué orbitan alrededor del núcleo? ¿Por qué comienzan a moverse? ¿Qué fuerza les hace moverse? Recordemos que por principio de Newton tiene que existir aquí una ley, una fuerza eléctrica. Las cargas eléctricas existentes existen dos tipos de carga eléctrica. La carga eléctrica positiva y estamos hablando de la carga eléctrica negativa. Obviamente la carga eléctrica negativa proviene de los electrones. ¿Cuándo hay carga eléctrica? Legalmente se dice que los cuerpos pueden estar cargados eléctricamente, positivos, negativos. ¿Qué significa? Que si hay más electrones, hablamos de un exceso de electrón. Y si hay menos electrones, hablamos de una deficiencia de electrones. Pero siempre hablamos con respecto de los electrones. No nos importa otra partícula, porque son los electrones realmente los que originan la electricidad. Veamos este cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Y en el núcleo tiene 5 protones. Lo que significa que este elemento no está cargado eléctricamente, ya que 5 electrones y 5 protones se neutralizan. Pero ¿qué pasaría? Viene este electrón y comienza a circundar sobre el núcleo. Este electrón comienza a circundar sobre el núcleo. Y cada uno de estos electrones hace una fase elíptica sobre el núcleo, dándole la típica forma que conocemos de un átomo. Pero para que estos electrones estén en movimiento, obviamente debe de haber fuerza eléctrica. ¿Qué estamos diciendo? Que la electricidad tiene su origen en el electrón y sus movimientos. El electrón tiene obviamente una carga eléctrica definida por física, por su propia convicción y propiedades. El electrón tiene una carga para siempre de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga eléctrica de un electrón. ¿Qué debemos haber aprendido en esta clase? En esta clase tuvimos que haber aprendido a definir corriente eléctrica. Tuvimos que haber aprendido a definir carga eléctrica. Ya sabemos que la carga eléctrica es aquella cantidad de electrones que no presentan movimiento. Tenemos que saber entonces también cuántos tipos de carga eléctrica existen, que es positiva y negativa, y de dónde proviene la carga eléctrica, que obviamente hemos dicho que tiene su origen en el átomo. Además, en siguientes clases trataremos con profundidad cuando un cuerpo está cargado eléctricamente positivo o eléctricamente negativo. Hemos dicho hasta este momento que si faltan electrones,
obviamente hay más protones, por lo que hablamos de una carga positiva. Pero si sobran electrones, es decir, hay más electrones de los que se debería, esto significa que la carga eléctrica es negativa. Y sobre todo, y un dato que no se nos puede olvidar, porque vamos a comenzar a trabajar con el cálculo de fuerzas eléctricas, es cuánta carga eléctrica tiene un electrón. Recordemos, un electrón tiene el valor de carga eléctrica de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Vamos a llegar hasta acá. En la próxima clase aprenderemos a calcular fuerzas eléctricas. Recuerden copiar la página del libro sobre la que se ha tratado esta clase. Gracias.